por este espacio. Y como siempre, deseoso siempre de saber quiénes nos acompañan, entonces los invito a escribir en el chat desde donde nos están visitando. Cualquier problema con el audio me lo hacen saber, por favor. Bueno, ya nos están saludando de Colombia, de Venezuela. Bienvenida a Venezuela. Qué rico tener este espacio con ustedes. Chile, bienvenido Chile, Perú, México. Bueno, estamos desde toda la Latinoamérica de norte a sur. Puerto Rico, Paraguay, Salvador, Brasil, qué rico. Caldas, la bella Colombia, El Salvador, Bolivia, Argentina, presente. Miami, Florida, wow, Honduras, nuevamente Argentina, todos sean muy bienvenidos. Qué rico contar con todos ustedes en este espacio. Bueno, recuerden que pueden en el chat escribir las preguntas que vayan teniendo. Es probable que algunas se resuelvan en esta charla y si no en una próxima. Mira, saluditos de Trujillo, muy bien. Al final tendremos una encuesta y una intervención. Entonces, tenemos el día de hoy una muy grata sorpresa. Voy a permitir compartir mi pantalla, 2 segundos. Hoy tenemos la grata sorpresa de contar con la doctora Pilar Fierro. Ella es neuróloga, máster en epidemiología y epilepsia, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Neurología. Es docente de pre y posgrado en la Universidad del Bosque, directora científica de Neurovital Care y es neuróloga adscrita a Colsanitas Clínica Reina Sofía. Eh, Nuestra invitada no es la primera vez que está con nosotros, pero es un gusto nuevamente contar con ella. Y sin más preámbulos, Pilar, la sala es tuya. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Doctora Flores, muchísimas gracias por la invitación a este espacio y muchas gracias a todos y los felicito por estar aquí aprendiendo más acerca del cuidado de nuestro cuerpo. Entonces, pues vamos a comenzar. Voy a compartir mi presentación. Ustedes me dicen si me escuchan bien. Te escuchamos perfectamente. Perfecto. Y creo que ahí ya se ve la presentación, ¿me confirman? Y ahí se te ve bien la presentación. Creo que se fue. Permítanme un segundito que tengo problemas técnicos aquí. Bueno, esto es esperado, estamos en vivos, no hay problema. Estamos como si estuviéramos en casa, en confianza, tranquila. Pilar, gajes del oficio. Creo que ahora sí. Ya. Bueno, nos están saludando también de Honduras, de Olavarría, Argentina, de Torreón, México, nuevamente Venezuela, Honduras, Ecuador nuevamente presente. Bienvenidos sean todos ustedes. Bueno, ahí ya tenemos la presentación. Listo, ahora sí ya. Creo que ahora sí ya la Sí. tecnología nos ayudó. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por la amable presentación de la doctora Flores y como les decía, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes aprendiendo de cómo cuidar nuestro cuerpo. También pues felicitarlos por sacar este tiempo y este espacio para educarse y para aprender cosas para que cada día su salud mejore. Y hoy quiero hablarles de un tema que particularmente a mí me ha impactado desde hace muchos años, desde que empecé a hablar un poco más acerca de la neurología. Siempre veíamos o consultábamos al médico especialista porque teníamos algún síntoma, ¿verdad?
porque probablemente sentíamos, en este caso particular, que la memoria fallaba, o que había dolor de cabeza, o que había algún movimiento extraño, pero nunca nos habíamos preguntado, por lo menos esta tendencia se empezó a dar más o menos una década, de decir, bueno, ¿y yo cómo puedo prevenir enfermedades que antes se consideraba que no eran prevenibles, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, los trastornos neurocognitivos? Entonces nos empezamos a hacer estas preguntas, ¿no? Porque muchas veces ya llegaban las personas muy afectadas, con su calidad de vida muy afectada, y era muy poco lo que nosotros podíamos hacer como intervención, ¿verdad? Pero ahora, con lo que hemos conocido de la epidemiología, de la salud pública y de la neurología preventiva, pues sabemos que hay cosas que podemos hacer para prevenir que haya estas enfermedades degenerativas, y que además, si hacemos estas cosas en nuestro día a día, podemos potenciar todas esas facultades y habilidades que tiene nuestro cerebro. El cerebro es el que nos permite, y es el gran protagonista de esta charla, es el que nos permite estar aquí, es el que nos permite estar entendiendo, el que nos permite estar aprendiendo, el que nos permite ser como somos, que actuemos como actuemos, ¿verdad? Es cómo hemos cableado y cómo hemos conformado nuestro cerebro a lo largo de la vida para que hoy ustedes estén aquí. Entonces, sin más preámbulos y dando esta introducción, hoy lo que vamos a hablar son 14 prácticas que pueden hacer que haya una prevención de los trastornos neurodegenerativos, el principal de ellos es la enfermedad de Alzheimer, y mantener una memoria a prueba del tiempo. Porque muchas veces decimos, bueno, vamos avanzando y los olvidos son normales o el deterioro es normal. Yo creo que estamos en una era de la medicina en que podemos aspirar a vivir más, pero vivir mejor. Porque en este momento, y lo vemos en el día a día, en todas las consultas, en el hospital, y es que las personas estamos viviendo más, pero no estamos viviendo mejor. Y si podemos hoy ser conscientes y tener herramientas que hagan que vivamos más, pero vivamos mejor, creo que vale toda la pena revisarlo. Toda esta revisión fue hecha de la comisión Lancet, que se hizo en 2024, donde se reunieron muchos expertos en salud pública, neurología, y empezaron a evaluar qué estudios habían para evaluar realmente qué cosas podemos hacer para prevenir los trastornos neurodegenerativos. Entonces, hay algo como antecedente que es importante que sepamos, y es que hay una crisis global en la salud, ¿verdad? Al 2019, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente había un diagnóstico de 57 millones de personas con demencia a nivel mundial, es decir, la población colombiana, pero sabemos que está subdiagnosticado, y las proyecciones al 2050, que realmente estamos a nada si hablamos de proyección en salud, es que va a tener un crecimiento exponencial. Se calcula que más o menos habrá el triple de casos, y se calcula una prevalencia de 153 millones de personas con demencia, con enfermedad de Alzheimer y otros trastornos degenerativos. Entonces, esto es una cifra que nos tiene que alarmar y llamar nuestra atención, de decir, bueno, ¿y qué podemos hacer para no triplicar? Porque estas son las proyecciones que se hacen con software estadísticos, y usualmente tienen razón. Y ahí es donde está la noticia esperanzadora, y es que el 45% de estos casos son prevenibles mediante la modificación de factores de riesgo. Entonces creo yo que estamos a tiempo y tenemos un compromiso grande de tratar de saber y de tratar de aplicar en nuestro día a día todas estas cosas para poder prevenir trastornos degenerativos y que nuestro cerebro funcione bien. Entonces, esto es un mensaje de esperanza. Después de dar estas cifras alarmantes, pues también viene un mensaje de esperanza. Y es que la prevención es posible. Esto antes no lo veíamos en la neurología. Hablar de neurología preventiva antes era casi descabellado, ¿cierto? Pero hoy hay evidencia que muestra que a casi la mitad de los casos de demencia podrían prevenirse o retrasarse mediante la modificación, y por eso la charla se llama así, de 14 factores de riesgo a lo largo de la vida. Es decir, desde que nacemos estamos en prevención de la demencia. Hay muchas cosas que podemos hacer a lo largo de nuestra vida, en las diferentes etapas de nuestra vida. Posiblemente nosotros ya estamos
en la edad media, pero tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos sobrinos, tenemos los que trabajan con niños que son docentes, por ejemplo, pues tenemos una ventana de oportunidad inmensa desde la niñez para prevenir este tipo de trastornos. El otro mensaje de esperanza es que nunca es tarde. Las intervenciones a lo largo de la vida, en las diferentes etapas de la vida, pueden reducir el riesgo de que esta condición aparezca, o si la persona la tiene, puede mitigar esos síntomas que pueden afectar su calidad de vida. Entonces, el mejor momento de comenzar es ahora. No importa si tenemos 20, 40, 50, 70 años, 80 años, nunca es tarde para comenzar. ¿Y qué otra cosa es importante? Y es que la ciencia ha procurado tener avances en nuevos tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos, para mejorar la calidad de vida de las personas con demencia. Y vamos a ver algunas cosas que están en estudios, pero creo que también esto es esperanzador, no solamente pensar en la resolución del síntoma, sino mirar también la terapéutica desde la mejoría de la calidad de vida, que finalmente es lo que todos queremos tener, calidad de vida. No solamente cantidad, sino calidad de vida. Entonces, vamos a empezar ya a dilucidar estos 14 factores de riesgo modificables. Entonces, esto se hizo a lo largo de muchas investigaciones, de revisar muchos estudios que se habían realizado. Hay ciertas metodologías que nosotros como médicos y los que trabajamos en la parte de investigación seguimos rigurosamente para saber qué podemos o qué no podemos inferir de alguna intervención que se puede hacer, y vamos a empezar entonces con estos 14 factores de riesgo. Entonces, el primero, y que se mencionaba con vital importancia, sobre todo desde la infancia, es la educación. Entonces, este factor, si la persona ha estado expuesta a menos cantidad y calidad de educación, es un factor de riesgo para desarrollar a la posteridad o para protegernos del deterioro cognitivo. Entonces, lo que estamos haciendo aquí esta noche, desde sus casas, desde todos los países que están conectados, pues es que estamos ya previniendo que nos dé un trastorno degenerativo, ¿verdad? Porque nos estamos educando, estamos aprendiendo nuevas cosas. Educación no solamente implica ir a la universidad, hacer 2 maestrías, 3 doctorados, no. El hecho que yo quiera aprender cosas nuevas todos los días, un idioma o carpintería, a tejer, a dibujar, ¿cierto? Todas estas cosas que nosotros le ponemos a nuestro cerebro para que vaya creando nuevas autopistas, nuevas carreteras, es un factor que nos va a proteger de un trastorno degenerativo. Por el contrario, si no tenemos estimulación cognitiva, si no aprendemos cosas, si los niños no reciben una buena educación de calidad, una buena motivación para el aprendizaje, pues nos ponen un riesgo, ¿verdad? Entonces, como saben, la prevención empieza desde la infancia. La otra cosa importantísimo son las lesiones cerebrales. Muchas veces nos habían dicho que los traumas no tenían ninguna implicación posterior, pero se ha visto que las lesiones traumáticas han tenido un factor de riesgo importante en el deterioro cognitivo años después. Por ejemplo, en nuestro país, que es una sociedad violenta, donde el trauma es la primera causa de muerte, a diferencia de otros países en los cuales son las enfermedades cardiocerebrovasculares, pues es algo que nos pone como sociedad en factor de riesgo para hacer deterioro cognitivo a lo largo de los años. Entonces ya sabemos que el traumatismo craneal es un factor de riesgo que puede ser modificable con simples cosas, con ponernos el casco si estamos en bicicleta o en moto, en usar el cinturón de seguridad cuando estamos en el carro, en manejar prudentemente, en obedecer las normas de tránsito, ¿verdad? Casi todos los accidentes que se presentan y lesiones cerebrales es porque no hacemos caso. O por ejemplo, ahora que hemos visto que la gente se distrae tanto con el celular, el hecho de estar manejando y conduciendo es un factor de riesgo para tener una estrellada y tener una lesión cerebral por latigazo, por aceleración y desaceleración. Entonces, fíjense que todas estas medidas en el día a día, que parecen a veces muy básicas, hasta algunas veces tildadas de tontas, pues pueden hacer que haya prevención del deterioro cognitivo. En esto todo suma, absolutamente todo suma. ¿Qué otra cosa es importante que antes los neurólogos no lo teníamos en cuenta o muchas veces en una consulta ni siquiera lo preguntábamos? Y es la audición.
Cuando hay una pérdida auditiva no tratada, eso expone a una persona a alteraciones neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer y a trastornos de la memoria. Entonces es muy importante siempre hacernos chequeos regulares y si sentimos que nuestra audición no es igual, hay que hacer chequeos por si necesitamos ayuda. También es importante tener en cuenta, y sobre todo las nuevas generaciones, y es que el uso constante de audífonos a alto volumen puede también lesionarnos estas estructuras que manejan la intensidad y la calidad del sonido. Entonces, ahora con mayor razón tenemos que hacernos chequeos porque muchos utilizamos audífonos de manera constante. Entonces, esto es otro factor de riesgo que es potencialmente modificable para que nuestra memoria no sufra ni nuestro cerebro no sufra a lo largo de los años. ¿Qué otra cosa? Y es que muchas veces hablábamos del colesterol más para la parte del corazón, para otros órganos, pero nunca nos habíamos puesto a pensar que también el hecho de cuidar nuestro colesterol, especialmente los niveles del LDL, el mal llamado colesterol malo, simplemente que es el tipo de colesterol que es normal que todos lo tengamos. El problema es que cuando está bajo niveles superiores, pues ese colesterol es el que se nos queda en las arterias y es el que crónicamente puede obstruir la circulación a los diferentes órganos, en este caso el cerebro. Entonces, cuando nosotros estamos en la edad media, ¿cierto? Entre los 30 y los 60 años, el hecho de tener el LDL elevado es un factor de riesgo que podemos modificar, porque tenemos que simplemente hacernos un perfil lipídico, si no tenemos ninguna afectación, por lo menos hacernos un chequeo anual, si tenemos antecedentes familiares o si ya no lo han diagnosticado, con un plan nutricional y con algunos medicamentos, en caso de que se requiera, se pueden bajar estos niveles de colesterol LDL y así estamos también protegiendo nuestro cerebro para el deterioro cognitivo. Entonces, algo que podemos hacer simplemente con una muestra de sangre. ¿Verdad? ¿Qué otros factores de riesgo? Y esto nunca se había tocado, pero ya se han visto en los estudios, el hecho de tener un trastorno del ánimo, especialmente depresión, y algunos estudios también equiparan la depresión con la ansiedad, aumenta el riesgo 2.25 veces de hacer un deterioro cognitivo, de afectar nuestra memoria y de tener posteriormente una enfermedad neurodegenerativa, porque finalmente, cuando tenemos un trastorno del ánimo, quiere decir que hay una alteración de la comunicación de nuestros neurotransmisores, de nuestras vías que nos mantienen en tranquilidad, ¿cierto? Ante las situaciones que se presentan en la vida. Entonces, cuando tenemos esa disregulación de esas sustancias mensajeras en el cerebro, también exponemos a nuestro cerebro a la neurodegeneración, a tener alteraciones de la memoria y a la enfermedad de Alzheimer. Esto era algo que nunca antes se había hablado, se había tocado, siempre la parte emocional la dividíamos mucho de la parte orgánica, pero ahora sabemos por los estudios y por el seguimiento que la adecuada gestión de las emociones va a hacer que nosotros nos protejamos del deterioro cognitivo. Entonces es una alarma, sobre todo sabiendo que después de la pandemia estos trastornos del ánimo se triplicaron y en algunas sociedades se cuatriplicaron como la nuestra. Entonces esto es algo que nosotros debemos ser conscientes. Si hay algún diagnóstico, un trastorno del ánimo, debemos consultar inmediatamente, hay que pedir ayuda, así como uno va al médico porque le duele el pecho, porque le duele la cabeza. Si mi gestión emocional no es adecuada, pues es mandatorio también buscar ayuda. ¿Qué otra cosa? Tal vez siempre lo decimos, pero muy pocos lo hacen y es el sedentarismo, la inactividad física. Y ustedes quiero que se imaginen esta película en su cabeza porque lo hacemos casi todos los días. Nosotros vivimos en un edificio, en una casa, los que tenemos automóvil, entonces bajamos al parqueadero en ascensor, nos subimos al carro, ¿cierto? Transitamos de acuerdo a la ciudad en donde estemos, esos trayectos pueden ser muy cortos, muy largos a veces, ¿cierto? Llegamos a la oficina, en nuestro caso al consultorio, parqueamos, subimos por el ascensor al consultorio y trabajamos todo el día ante un computador, de pronto nos paramos ocasionalmente a examinar al paciente, luego bajamos por el ascensor, nos montamos al carro, ¿cierto? Sentados nuevamente, parqueamos, subimos y nos sentamos a comer o a compartir en familia o a ver televisión sentados. Este es el día de, desafortunadamente, aproximadamente el 85% de los seres humanos ahora con los trabajos que tenemos, ¿cierto? Que es ante el computador, es un trabajo muy operativo,
Muy pocas personas pues tienen esa actividad física en su jornada laboral. Entonces, la inactividad física es un factor de riesgo para el deterioro cognitivo. Y en esto pues voy a ahondar más adelante en cada uno de ellos y ver las recomendaciones. El tabaquismo, especialmente en la Edad Media, el tabaquismo aplica igual al vapeador, porque a veces las personas creen que el vapeador es más inocuo. De hecho, el vapeador es peor que el cigarrillo. Ahora no es que fumemos en lugar de vapearnos, la idea es no tener ninguna de estas prácticas, ni fumar cigarrillo, ni consumir vapeadores, porque especialmente en la Edad Media aumenta el riesgo por la toxicidad que tienen todos estos componentes y su facilidad por irse al torrente sanguíneo y acumularse en todos los órganos, y pues el cerebro no es la excepción. También había algo que nosotros no habíamos entendido muy bien la relación en la ciencia, y es la relación entre diabetes y deterioro cognitivo. Sabemos hoy que la diabetes es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad de Alzheimer propiamente. El hecho que se tenga resistencia a la insulina, aumento de la grasa visceral y todas estas alteraciones del metabolismo cuando existe la diabetes, sabemos que también produce inflamación en el cerebro, un fenómeno que se llama de neuroinflamación, y esto hace que las personas con diabetes no controlada tengan mayor riesgo de hacer trastornos neurodegenerativos. Entonces, fíjense ustedes el panorama, y es que además de tener una enfermedad que ya es difícil de manejar, de tratar, pues además de tenerla, me expone a un riesgo de que me falle la memoria, de que haga posteriormente la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué otras cosas importantes a tener en cuenta? La hipertensión arterial, especialmente también en la Edad Media, aumenta el riesgo significativamente de hacer un deterioro cognitivo. No solamente la enfermedad de Alzheimer, no solamente la memoria, sino también existe lo que se llama la demencia vascular, y es esos pequeños alteraciones de la circulación que hay en la parte más profunda del cerebro, que también nos ponen lentos, que nos ponen torpes, y que además pues, nos va a impactar nuestro desempeño, nuestra habilidad cognitiva para tomar decisiones, para recordar cosas. Y la hipertensión mal manejada tiene también este daño en los vasitos más pequeños del cerebro, y muchas veces esto es silencioso. O también, como vemos nosotros en la clínica, cuando las personas no tienen un adecuado manejo de su hipertensión arterial, pueden presentar eventos cerebrovasculares, y esto los expone también a una degeneración del cerebro y trastornos cognitivos con alteraciones de la memoria, de la toma de decisiones, del ánimo, del juicio, de la abstracción. Entonces, esto es bien importante. Otra cosa, la obesidad. Siempre sabemos que desde el punto de vista cardiovascular se tenía en cuenta que la obesidad definitivamente era un factor de riesgo. Ahora sabemos que no solamente es un factor de riesgo para el corazón, también es un factor de riesgo para el cerebro y para posteriormente, si no se modula la obesidad, el sobrepeso, esta persona puede tener mayor riesgo de tener enfermedad de Alzheimer y deterioro cognitivo en una edad avanzada. Entonces, fíjense que esto también es importante ahora que vemos que la obesidad también es una pandemia, y que de hecho hay muchos niños también que ya tienen obesidad antes de los 10 años, diagnóstico de obesidad. Por ejemplo, en Latinoamérica hay un alto índice de obesidad en México, por ejemplo. En algunas partes de Estados Unidos también hay una obesidad infantil que ha llamado la atención en la salud pública, porque fíjense que desde la infancia ya estas personas, estos niños, pueden tener riesgo de deterioro cognitivo. Entonces, esto es algo muy importante. Y el consumo excesivo de alcohol. Usualmente más de 21 unidades semanales aumentan el riesgo. Antes se tenía la creencia, y creo que muchos de ustedes posiblemente la tengan todavía, y es que una copita de vino con el almuerzo o con la comida, en teoría era neuroprotector. Ya sabemos por los estudios en resonancia magnética funcional que esto no es cierto, que el alcohol es tóxico para el cerebro, obviamente es dosis dependiente, a mayor dosis pues mayor toxicidad. Sin embargo, sabemos que así sea una sola copita de vino todos los días, no nos está protegiendo en lo más mínimo. Ya está demostrado que el alcohol es tóxico para el cerebro y que la recomendación es no consumirlo, sobre todo si estamos conscientes y tenemos más factores de riesgo, y si estamos conscientes que esto puede llevarnos al deterioro cognitivo, porque recuerden que todo suma. Y hay algo que anteriormente tampoco lo teníamos en cuenta,
y es estos factores también sociales y ambientales. El aislamiento social. Y adivinen qué fue la mejor ventana de observación para saber que el aislamiento social nos traía deterioro cognitivo. Fue la pandemia. Lo que vimos nosotros en la pandemia, yo por ejemplo tengo un caso que a mí me impactó muchísimo, es una paciente que llevo viendo varios años con una enfermedad de Alzheimer que le comenzó muy tempranamente, estas variantes genéticas, ¿verdad? Y pues ella tenía Alzheimer diagnosticado, tenía su medicamento y ella estaba estable, ya digamos que su autocuidado estaba preservado, ya requería compañía y supervisión porque se perdía, ya no podía manejar sus bienes, pero su autocuidado estaba preservado. Cuando la volví a ver, pues yo la veía a veces en teleconsulta para hacerle la formulación. Sí me llamaba la atención algunas cosas, pero por la pantalla uno a veces no puede ver la dimensión del problema. Cuando ella volvió después de la pandemia al consultorio, es como si hubieran transcurrido 10 años. Fue algo que a mí me impactó muchísimo más porque pues era mi paciente de varios años, habíamos llevado toda la enfermedad, ya llevábamos varios años de seguimiento y para mí fue un impacto emocional inmenso cuando vi ese deterioro tan excesivamente marcado después de ese tiempo de aislamiento. Entonces ahí pudimos aprender también que definitivamente nuestro cerebro es un cerebro social. Necesitamos estar rodeados de personas, necesitamos hablar, necesitamos tener conversaciones de otros temas diferentes, ¿verdad? Necesitamos relacionarnos con la gente, porque ya sabemos que el aislamiento social puede aumentar el riesgo hasta 1.6 veces. Además, afecta la reserva cognitiva, es decir, esas vías que nosotros creamos, autopistas, calles, callecitas en nuestro cerebro, con las conversaciones, con el contacto, con la opinión, para que si llega algún problema en nuestro cerebro, pues tengamos cómo defendernos, tengamos cómo reemplazar esas neuronas afectadas por otras que ya habíamos tenido formadas y conectadas. Entonces esto también es muy importante. Hay otra cosa y otro factor que antes los neurólogos no teníamos en cuenta en los estudios y era la contaminación del aire. Sabemos que en este momento, pues desde la era industrial y con todo lo que ha pasado y la falta de regulación en cuanto a la producción de gases, de las diferentes, sobre todo las empresas de tecnología, ¿verdad? Y de transporte, pues sabemos que la contaminación del aire, la exposición a partículas finas, está asociada con mayor riesgo de demencia y deterioro cognitivo. Y esto era algo que previamente no teníamos en cuenta. O sea que también el hecho de vivir en una ciudad contaminada nos expone a mayor deterioro cognitivo. Asimismo, el hecho, por ejemplo, si vivimos en una ciudad grande, pues tratemos los fines de semana de pronto ir y tener un contacto con la naturaleza, irnos a otro lugar, irnos a sitios donde podamos respirar aire puro y de cierta manera bajar esos índices de contaminación en nuestro cuerpo. ¿Qué otra cosa es importante y que muchas veces no lo tenemos en cuenta? Y es la pérdida de visión. La pérdida de visión, tanto de audición, como ya lo vimos inicialmente, nos expone a un riesgo de deterioro cognitivo. Y es muy frecuente en los adultos mayores, por ejemplo, que haya cataratas, ¿cierto? Y que a veces les dé o no lo refiera o se acostumbre a andar con el déficit visual, ¿cierto? O porque tiene muchas enfermedades, entonces no se puede operar. Pero tenemos que tener en cuenta que el déficit visual hace que aumentemos 1.5 veces más el riesgo de hacer deterioro cognitivo. Entonces es bueno hacer nuestros chequeos anuales, especialmente después de los 40 años, cuando yo pueda aparecer algo de presbicia, para ver si necesitamos hacer alguna corrección preventiva o un procedimiento que no nos exponga a este riesgo de pérdida progresiva de la visión. Y evidentemente, hablando también de ese factor de riesgo que antes habíamos hablado, de la diabetes, pues también la diabetes puede afectar la retina, puede haber una retinopatía diabética y si no se controla la enfermedad y si no se consulta a tiempo el paciente diabético, pues tiene un doble riesgo, no solo por la enfermedad, sino por las complicaciones que puede tener la enfermedad. Si pusiéramos esto en una balanza y en los porcentajes, mire que todo suma. La pérdida auditiva el 7%, el colesterol alto el 7%, la educación el 5%, el aislamiento social el 5%. Ustedes me van a decir, bueno, eso es muy poquito, pero si sumamos, pues estamos previniendo, ¿verdad? Si vamos y leemos un libro, si vamos y tomamos clase, si vamos y respiramos aire puro a las afueras de la ciudad, si hacemos deporte, si no consumimos alcohol, si no fumamos, pues todo eso va sumando, ¿cierto? Y sabemos, como les dije al inicio, que esta nuestra cifra esperanzadora.
que afortunadamente sabemos que el 45% de los pacientes con demencia podrían haberse prevenido si hubiesen tenido esta información que ustedes están teniendo hoy. Entonces creo que vale la pena poder tener como esa lista de chequeo de esos 14 factores de riesgo que estoy haciendo yo hoy con mi lista. Los estoy cumpliendo todos, estoy haciendo ejercicio, estoy regulando mis emociones, estoy cuidando mis exámenes, cuidando mi tensión, cuidando mi azúcar. Entonces, esto es algo bien importante. Y entonces sabemos nosotros que, como les decía, somos pacientes o somos terapeutas del área en que estemos, tenemos hijos, tenemos sobrinos, tenemos nietos, ¿verdad? Entonces tenemos que ver qué cosas podemos influir en los diferentes momentos de la vida, ¿verdad? Entonces sabemos que la infancia temprana, la educación de calidad, la nutrición, la gestión emocional es muy importante para que un niño en la edad adulta y en su vejez pueda tener un cerebro sano. En la edad media, que usualmente sabemos que es de los 18 a los 65 años, pues es cuando más tenemos que cuidar todos estos factores de riesgo y es usualmente donde más se presentan y donde menos los cuidamos porque estamos atrapados en el día a día, en las rutinas, como les planteaba yo ese escenario, que puede ser el de muchos de ustedes aquí, que están en el carro, la oficina, la casa y nunca hacemos otra cosa más por nuestra salud cerebral. Entonces es bien importante porque es donde más podemos intervenir y en la avanzada pues importante todas estas pérdidas auditivas, pérdidas visuales, aislamiento social, contaminación del aire y todo esto que hemos hablado y pues todas las enfermedades que podemos adquirir antes o después de los 65 años que nos exponen a un riesgo. Entonces, ¿qué se ha visto? Y como les decía, si uno pusiera la educación en una balanza, usualmente se habla de ese porcentaje que nos ayuda a contribuir a un 5%. Es decir, aquí hoy ustedes esta noche ya están bajando su riesgo un 5% porque se están educando, están aprendiendo. Y si ya lo sabían, pues lo están recordando, lo cual también ayuda a nuestro cerebro a reforzar esas vías de aprendizaje. También es algo que de pronto en el trabajo no hacemos, ¿cierto? A veces nuestro trabajo se vuelve de cierta manera monótono, pero el hecho también de actualizarnos, de hacer estimulación cognitiva en el trabajo, de ver, bueno, este problema no lo voy a resolver como siempre lo resuelvo hoy, voy a buscar otra manera. Esto también hace que mi cerebro se estimule, ¿verdad? Y eso también, digamos, las rutinas, por eso ustedes ven ahora las grandes corporaciones están tratando de implementar diferentes cosas para sus colaboradores, porque se dan cuenta que muchas veces la rutina mata la creatividad, mata la productividad, que esas largas jornadas extensas, a veces sin descanso, sin almuerzo, sin hidratación, sin pausas activas, también de cierta manera nos expone al deterioro cognitivo en nuestro ambiente laboral, ¿verdad? La pérdida auditiva, y en esto quiero como hacer énfasis, porque las personas usualmente no chequeamos este ítem, a no ser que ya definitivamente nos perdamos mucho en una reunión, pero se sabe que es un factor crítico en este momento y que después de los 40 años se recomienda hacer un chequeo auditivo anual, porque después de los 40 se pueden perder normalmente cierta capacidad para oír, especialmente los sonidos agudos. Los graves son los que menos se pierden al final de la vida. Entonces es muy importante hacer estos chequeos y si vemos una pérdida significativa, pues hay que usar audífonos porque se sabe que reducen el riesgo hasta un 20 a 30% en personas que tienen este tipo de alteración y se sabe que el riesgo de pérdida auditiva puede aumentar uno veces el riesgo de demencia. También se hicieron estudios, ¿cierto? Donde se evaluaron poblaciones de alto riesgo, personas que usualmente tenían muchas enfermedades, muchos años, ¿cierto? Y definitivamente se dieron cuenta que el uso de audífonos, a pesar de tener varios factores de riesgo, pues disminuyeron ese deterioro cognitivo en un porcentaje bastante importante. Y no solamente por el hecho de la estimulación auditiva, sino que una persona que no escucha se aísla socialmente y se deprime. Entonces, ahí con ese solo factor de riesgo arrastraba otros dos factores de riesgo. Entonces, al tener mi audífono, al escuchar bien, aumenta la estimulación cognitiva, mejora la comunicación, mejora el ánimo y mejora el aislamiento. Entonces, esto es un factor que es exponencial, ¿no? Entonces, por eso bien importante chequearlo. Yo veo muchos abuelitos
que los hijos me dicen, doctora, le compramos el audífono, pero ellos dicen que no se amañan, que no les gusta. Algunas mujeres por vanidad dicen, no, a mí me da mucha pena usar el audífono, miren. Por este simple hecho de prevenir demencia, aguántense la pena y hagan todo el esfuerzo, si se los prescribieron, de ponerlo, porque esto está haciendo que hagamos prevención de deterioro cognitivo, de enfermedad de Alzheimer, de alteraciones de la memoria. Bueno, también, y en esto también quería ahondar un poco, y es en la depresión y la demencia. Muchas veces hay momentos en nuestra vida en que la gestión emocional tiene unos desafíos importantes, ¿cierto? Por ejemplo, en las mujeres es muy frecuente que en la época de la perimenopausia, la menopausia puedan tener un poco más prevalente los trastornos del ánimo. Culturalmente en Latinoamérica muchas veces los hombres cuando se sienten tristes, cuando se sienten deprimidos, no consultan porque los hombres no lloran, porque los hombres no demuestran los sentimientos, las mujeres de pronto son más dadas a expresar los sentimientos, pero también a veces culturalmente nos da pena ir al psiquiatra, decir estoy en el psicólogo, estoy en el psiquiatra, o necesito ayuda desde la parte emocional, como que siempre es un tabú. Y resulta que ahora sabemos que la depresión y la ansiedad aumentan significativamente el riesgo de desarrollar demencia, especialmente cuando ocurre en la edad media, entre los 18 y 65 años. Se sabe que el factor de riesgo puede aumentar 2.25 veces. Y la edad importa, siempre la edad media, y el tratamiento contra la depresión protege. El tratamiento para la depresión no solamente son pastillas, ¿cierto? Porque a veces, y yo particularmente no creo que exista la pastilla de la felicidad, ¿verdad? La medicación nos ayuda a regular esos neurotransmisores, pero hay que cambiar de hábitos, hay que hacer un proceso psicoterapéutico para poder cambiar esa forma en que nosotros gestionamos las emociones, porque eso sí se hace con terapia, eso no se logra con medicamentos. Entonces es bien importante tener un tratamiento adecuado para los trastornos ansiosos y depresivos. Aquí sabemos, y en cuanto al tratamiento, como les enfatizaba, la farmacoterapia sirve y reduce en un 25% comparado 25 a 23% con respecto a la depresión no tratada, y la psicoterapia también es muy importante. La combinación de ambas puede reducirnos el riesgo hasta el 38%. Entonces, vale la pena consultar y más consultar tempranamente. De igual manera, nosotros, aunque no tengamos un diagnóstico como tal de depresión o ansiedad, hay momentos en la vida en que las emociones puede que no nos sintamos bien o que estemos pasando por una situación difícil, pues siempre tratemos de buscar ayuda. Todos tenemos un amigo o una actividad que hace que nos sintamos mejor de ánimo. Es bueno tener esos anclajes emocionales durante nuestra vida que nos ayuden y nos soporten durante esos momentos difíciles de la vida. Por ejemplo, la espiritualidad, como uno la quiera vivir, ¿cierto? El sentido de propósito, el deporte, todas estas cosas ayudan a la regulación emocional. La alimentación también influye mucho en el estado emocional. Y esto, la lesión cerebral traumática, a cualquier edad aumenta el riesgo de demencia. Usualmente el riesgo general de la población es 1.7 veces mayor el riesgo, pero también hay algo importante y es que hay ciertas conductas o ciertas cosas que pueden aumentar el riesgo. ¿Cuáles son estas? Los deportes de contacto. El rugby, el fútbol americano, el hockey se han dado cuenta que tienen mayor riesgo. De hecho, hay muchas películas de esto, sobre todo de rugby y de fútbol americano, se han hecho muchas películas con respecto a las lesiones cerebrales y de hecho ahora por eso es que en la NFL, en la liga, pues están todos estos aparatos de protección, ¿no? Sin embargo, el hecho de ejercer un deporte o de practicar un deporte de contacto, pues nos expone a un riesgo de lesión cerebral y es algo que la persona que lo juega pues debe saber y debe tomar todas las medidas de seguridad para prevenir golpes, ¿verdad? Y pues la prevención de uso de cascos, protección adecuada. Aquí, por ejemplo, en Latinoamérica, que en muchos países tenemos una altísima tasa de personas que andan en moto y que muchas de ellas no se ponen el casco, no se ponen los protectores, pues acá, por ejemplo, es una causa importante de trauma craneoencefálico y todas estas personas pueden estar expuestas a mayor riesgo de deterioro cognitivo. De igual manera, estas sociedades violentas, ¿verdad? Donde hay mucho trauma, pues también hace que nos expongamos a aumento y riesgo de deterioro cognitivo. Se sabe que, por ejemplo, los futbolistas pueden tener hasta un 3.7 de riesgo más
Los jugadores de rugby, 2.7 riesgo más, es decir, es algo que es una cifra bastante importante. Y pues se sabe que la tasa de conmociones puede ser de 28 por cada 10.000. Entonces, siempre es importante tener en cuenta esto y que las personas que practiquen este tipo de deportes tengan toda la protección adecuada. Aquí, pues hay una evidencia clara, como habíamos dicho anteriormente, y es que el cigarrillo tiene más de 60 tóxicos y ahora los vapeadores, pues peor. Y sobre todo las personas jóvenes ya no fuman. Posiblemente nosotros, los que tenemos más de 40, fuimos muy de la generación del tabaco, pero ahora los jóvenes vapean y creen que es, porque además ya no huele, de hecho se pueden poner olores, sabores, es como una experiencia sensorial. Ahora el vapeo, pero también es igual de tóxico, hasta peor. Hemos visto muchos pacientes con alteraciones pulmonares graves por el uso del vapeador. Entonces, definitivamente es algo que se tiene que hacer intervención en salud pública en nuestros países para tratar de desmotivar el consumo de tabaco y del vapeador. Y hay algo importante también a los que de pronto en alguna época de su vida fumaron y dejaron de fumar, pues han demostrado que puede también estas personas tener la oportunidad de mitigar ese riesgo cuando han dejado de fumar. Entonces, ¿qué otra cosa importante? Y es que antes separábamos los órganos, ¿no? Entonces, estuvo de moda mucho la prevención después de un estudio del estudio Framingham de los factores de riesgo cardiovascular y al cerebro como que no lo tenían en cuenta, como que él estaba allá arriba, estaba aparte y no lo teníamos en cuenta, pero ahora sabemos que todo lo que afecte toda la circulación, hablamos del factor de riesgo cardio-cerebrovascular. La salud cardiovascular está íntimamente ligada a la salud cerebral y al riesgo de demencia. Y como ya lo habíamos tocado al principio de la charla, en esas 14 llaves para prevenir el deterioro cognitivo, para mejorar nuestra memoria, sabemos que la hipertensión arterial es un factor de riesgo que hay que controlar, hay que prevenir. Hay algunos estudios que se han hecho en pacientes hipertensos y se sabe que más de la mitad de los pacientes hipertensos puede que no estén controlados a pesar de tener tratamiento. Y hay un dato importante en estos estudios que se hicieron, y es que al parecer hay ciertas cosas que indican que los hipertensos dicen mentiras en sus controles médicos. En algunos estudios de comportamiento de personas con enfermedades crónicas, hicieron unas mediciones con tensiómetros, donde los ponían a anotar qué tensión tenían, pero lo que no sabían las personas era que no solamente el médico como que tomaba nota de lo que ellos anotaban, sino que el propio aparato tenía memoria. Y se hablaba que el 70% dijeron mentiras, que muchas veces anotaban una tensión que nunca se habían medido y que muchas veces daba un valor muy diferente al que le referían a la persona que estaba tomando ese dato. Entonces es importante saber que hay muchos hipertensos que andan por la vida sin diagnóstico y que de esos que tienen diagnóstico, un porcentaje importante no está controlado. Entonces es muy importante hacer estos chequeos de hipertensión arterial. Si la persona ya tiene diagnóstico, pues es fundamental tener un tensiómetro en casa y llevar un control. Y si está alta, pues comentarle al médico para que modifique tratamiento. Como habíamos hablado del colesterol alto, el LDL es el que tiene factor de riesgo. En las personas que tienen más factores de riesgo se recomienda que sea menor a 70 esta medida de LDL. La diabetes, la glucosa elevada, que como sabemos es una enfermedad que per se hace que las personas tengan mayor riesgo de alteración de memoria, deterioro cognitivo, enfermedad de Alzheimer, la obesidad y el sobrepeso y el sedentarismo, la falta de ejercicio. ¿Qué nos dice la medicina hoy, digamos, medicina del deporte con respecto a lo que necesita un ser humano? Y es que necesita, acá voy a adelantar un poquito esta diapositiva y hablar algo del colesterol. También se hablaba pues que si las personas a pesar de su régimen alimenticio no logran bajar los niveles, pues es importante poder adicionar un medicamento o alguna otra terapia que nos ayude a disminuir esos valores de LDL porque hay una reducción importante, hasta un 30% del riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Y bueno, quería parar en esta diapositiva y es la actividad física, la protección vital del cerebro, el ejercicio regular es uno de los factores protectores más importantes contra la demencia. Entonces, ¿qué se recomienda? Ejercicio aeróbico, entrenamiento de fuerza y actividad social. Y no voy a poner a hacer una encuesta porque sé que así va a ser.
y es que a la mayoría nos encanta el ejercicio aeróbico, nos encanta la actividad social cuando damos esas clases grupales y nos burlamos de los otros, de nosotros mismos. Es algo que es bastante divertido, pero le tenemos mucha pereza muchas veces al entrenamiento de fuerza, ¿verdad? Levantamiento de pesas, resistencia muscular. Pues resulta que especialmente después de los 40 años, se recomienda que el 80% de mi actividad física sea de ganancia muscular. Esto por varias razones, porque cuando aumentamos el músculo, aumentamos una sustancia que se llama el BDNF, que es un péptido que ayuda a que nuestras neuronas en la corteza cerebral funcionen mejor, nos ayuden a recordar más cosas y que no haya procesos de neuroinflamación ni neurodegeneración. Entonces creo que es una motivación suficiente para que nos animemos a hacer ejercicio de fuerza. ¿Qué otra cosa se ve que tiene impacto el ejercicio de fuerza? Y es que cuando una persona tiene buenos músculos, hace prevención de caídas en la edad adulta, porque ustedes han visto, posiblemente han tenido un familiar o si son terapeutas han tratado a alguna persona que dicen, mi abuelita o mi papá, mi mamá se fracturó la cadera y desde ahí nunca fue el mismo, se deterioró. Entonces, cuando tenemos una buena masa muscular, hacemos prevención de caídas, hacemos prevención de trauma, especialmente trauma de cadera, y eso de por sí nos mejora y no nos expone a un riesgo de deterioro cognitivo en la edad adulta. Entonces, es muy importante incluir en nuestra agenda. ¿Qué dicen los deportólogos? ¿Qué dice la última medicina basada en la evidencia en los estudios? Y es que lo mínimo que requiere un ser humano de ejercicio a la semana de este tipo de, haciendo esa combinación 80-20, es 5 horas semanales. Ahora usted me va a decir, ¿yo a qué horas voy a sacar 5 horas? Y a veces nos ponemos metas muy grandes, ¿no? Entonces ya se desestima y dice, no, yo nunca voy a lograr eso. Pues si usted no hace ninguna actividad física, haga 5 minutos al día. No importa, o sea, dele por lo menos una mínima cuota a su cuerpo. Si de pronto después se anima y hace 15 minutos, si de pronto después se anima y hace 20 minutos, ¿cierto? El mismo cuerpo le va pidiendo y como usted está viendo que se siente mejor, que está más ágil, más estable, que su memoria está más aguda, que su atención también está mejor, pues así mismo uno se va motivando, ¿cierto? Y si adicionalmente lo combina con algo grupal, ¿cierto? Lo combino con un cardio agradable, pues esto va a hacer que nuestro cuerpo se mueva y que tenga todos estos beneficios del ejercicio. También se ha visto un efecto del ejercicio en la regulación emocional. El ejercicio produce endorfinas, que es lo que nos ayuda también a calmar el dolor, aumenta la recaptación de serotonina, que es el neurotransmisor del bienestar, de la felicidad, también regula nuestra dopamina, que es la de la motivación, entonces vale toda la pena hacer actividad física para mejorar nuestra salud cerebral en general. Y además tiene un efecto colateral porque no solamente estamos mejorando nuestra salud cerebral, sino también nuestra salud cardiovascular. Entonces es una relación positiva bidireccional. Como ya les había dicho, los beneficios para el cerebro del ejercicio, el volumen cerebral, especialmente el hipocampo, que es esa parte de nuestro cerebro que nos ayuda a recordar las cosas, aumento del flujo sanguíneo cerebral, por eso es que nuestro cerebro sufre menos, no se inflama, ¿cierto? Tiene un efecto antiinflamatorio y además aumenta la neuroplasticidad. ¿Se acuerdan de todo lo que habíamos hablado? De esas autopistas, calles, callecitas que formaba el cerebro cada vez que aprendíamos algo. Esto, el ejercicio también hace que nos salgan nuevas autopistas, calles, callecitas. Esto nos ayuda a la reserva cognitiva y esto hace que nuestro cerebro tenga un mejor desempeño. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Importantísimo, ya lo habíamos hablado, haciendo como especial mención de cada uno de esos factores de riesgo. La diabetes, especialmente la diabetes tipo 2, cuando comienza en la edad media, que es casi el 90% del diagnóstico se hace en esta edad, aumenta significativamente el riesgo de demencia. Entonces es muy importante que tengamos nuestros controles adecuados y que nuestro control glicémico esté bien. Si no tenemos el diagnóstico, por lo menos hay que hacer un chequeo una vez al año. También hay unos estudios, ahora pues que hay tanta controversia con todos estos medicamentos para bajar de peso, hay algunos estudios que se están haciendo, el estudio BOC que va a medir si estos medicamentos que se están utilizando para la diabetes y bajar de peso también tienen un impacto en el desempeño cognitivo de las personas. Se ha visto, hay que mirar estos estudios con mucha cautela, que
el hecho de estar con la diabetes controlada y con este tipo de terapias sí pueden reducir el deterioro cognitivo, pero como les digo, los estudios están en fase 3, que es cuando todavía no se han hecho en la población general. Entonces, esto hay que tomarlo con mucho cuidado. Sin embargo, y quiero decirles y quiero ser muy enfática, a pesar de que pues se habla de los medicamentos, pero que esto nunca va a reemplazar los buenos hábitos y los cambios que yo haga en mi día a día. Un medicamento no va a ser solo la solución. En cuanto a la hipertensión, pues acá tenemos la hipertensión arterial, debe estar controlada, esto ya lo hablamos, les hablé de los estudios donde los hipertensos decían mentiras, entonces esto es muy importante, siempre decir la verdad, siempre consultar y siempre hacer un seguimiento de nuestra hipertensión. Se sabe entonces que el otro factor de riesgo, que es la obesidad, está asociado a mayor riesgo de demencia, especialmente en la edad media. Entonces sabemos que la obesidad severa, pues eso es directamente proporcional a mayor índice de obesidad, pues tenemos mayor riesgo de deterioro cognitivo. Y hay algo que yo les quiero contar, y es que ahora nosotros antes clasificábamos la obesidad solamente con una cifra, que era el índice de masa corporal, ¿verdad? Pero resulta que ahora no solamente hablamos de índice de masa corporal, hablamos del índice de masa muscular y del porcentaje de grasa, porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo bajé de peso, pero resulta que bajó fue de músculo, pero no bajó casi de grasa, o bajó músculo y bajó grasa. Y cuando entonces volvemos, después de hacer, por ejemplo, una dieta restrictiva, entonces cuando volvemos a nuestra dieta usual, sin cambiar los hábitos, por eso es que las personas tienen efecto rebote, porque como no tienen músculo, el cuerpo no tiene cómo gastar esa energía, entonces entra otra vez en acumulación y a veces puede ser peor el efecto rebote. Entonces ahora no solamente miramos el índice de masa corporal, sino también el porcentaje de grasa y el porcentaje de músculo. Y ya hablamos que el ejercicio y la ganancia de masa muscular también contribuye a mejorar nuestra salud cerebral, nuestra memoria. El consumo de alcohol, como lo sabemos, si me ponemos en una balanza, se habla que cuando consumimos bastante, más de 21 unidades por semana, el riesgo puede aumentar el 22%. Entonces, es clave tener un consumo moderado o nulo de alcohol. El aislamiento social, entonces, el contacto infrecuente, se habla que menos de una vez al mes con familia o amigos. Hay otra cosa que también se ha visto ahora y es que mucha gente vive sola, sin compañía regular en el hogar y si no tenemos actividades grupales. Entonces, esto es muy importante. Si, por ejemplo, vivimos solo, si nuestra familia es pequeña, pues tratar de tener actividades, así sea una vez al mes, 2 veces al mes. Si vivimos solo, tratar de tener contacto con otra gente, tener una buena red de apoyo social, los amigos, la familia y tratar de participar en actividades grupales es importante. Entonces, hay algo también que tocaba el estudio, que además me pareció importante traerlo a colación, y es que una cosa es que hay aislamiento social, que es la falta objetiva de contacto social, sabemos que aumenta 1.5 veces el riesgo, ¿verdad? Pero también hablamos de soledad, porque muchas veces podemos tener contacto, podemos vivir con muchas personas, pero nos sentimos solos o estamos solos. O sea, no tenemos una conexión emocional con las personas con las cuales vivimos. Entonces, esto también es tenido en cuenta y puede aumentar también el riesgo. Esa sensación y ese sentimiento de soledad, a pesar de que no estemos aislados, también es un factor de riesgo que hay que tener en cuenta y esto va más enfocado como a la parte emocional. Y ambos factores son independientes, pero están relacionados y ambos aumentan el riesgo de demencia. Entonces, no solamente es importante saber con quién estamos viviendo, sino qué conexión emocional podemos tener con esas personas con las cuales habitamos. Y la contaminación del aire. Entonces, sabemos que las partículas finas aumentan el riesgo 3% por cada microgramo por mililitro. O sea, las personas que vivimos en ciudades grandes ya tenemos ese factor de riesgo y el carbono negro como el componente más dañino de la contaminación. Las personas que viven, por ejemplo, cerca de las fábricas, a las zonas industriales, pues es importante que o se alejen de la zona o que traten de buscar espacios cada 8 días de salir de la ciudad y poder hacer ese recambio de todos estos tóxicos que se van acumulando en el día a día. Y pues esto tiene que ser algo que esté en la agenda mundial y en la agenda de todos los gobiernos, independientemente de la ola en la que estén, y es que hay que hacer todas las medidas posibles, reglamentaciones, para disminuir la emisión de gases y que sea una tarea conjunta como sociedad de disminuir los grados de contaminación del aire. El hecho, por ejemplo, de preferirse caminando o utilizar energías limpias para el transporte,
es una de las cosas que se han venido viendo en tendencia en los últimos años. Los beneficios del aire limpio, pues hay 3 países que han hecho estos estudios. En China, las políticas redujeron el deterioro cognitivo. En Francia, disminuyó el riesgo un 15%. Y en Estados Unidos, en algunas zonas se habla que la mejor calidad del aire son algunas zonas donde hay menor riesgo de demencia. En Estados Unidos, no sé si ustedes han visto este reportaje que fue de un libro que es Las Zonas Azules. Hay una de las zonas azules que está en Estados Unidos y allí en esa zona hay menos incidencia de trastorno neurocognitivo y uno de los factores también es la parte de la contaminación y el aire. La pérdida de visión, ya lo habíamos hablado, el hecho de que se pueda tratar disminuye el riesgo en un 20 a un 30%, y los tratamientos a los problemas visuales, sabemos que en muchos de nuestros seguros médicos la población no puede tener acceso, pero es importante siempre tratar de consultar y de tratarlos a tiempo. También hay algo que es trazable y que puede tener, digamos, un impacto en varios ítems, la nutrición, la dieta saludable. Y yo quiero de pronto cambiar un poco ese concepto de dieta, porque a veces uno piensa en dieta y dice, uy, ya me van a quitar, me van a quitar, me van a quitar. Uno siempre piensa en quitar, quitar, quitar. Y lo que debemos hacer es cambiar, ¿cierto? La manera en que concebimos la comida, la manera en que nos relacionamos con la comida y saber que desafortunadamente la industria alimentaria pues está hecha para que nos volvamos adictos y que no a la comida ultraprocesada, al alto contenido de azúcar, a cómo nos sabe, ¿no? La palatabilidad. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta y que busquemos otras opciones más naturales, más reales y si uno se pone a pensar más económicas para tener una mejor nutrición para nuestro cerebro y en general para nuestro cuerpo. El ejercicio ya hablamos, la salud vascular y la estimulación cognitiva, que es lo que estamos haciendo hoy aquí. Estas medidas que son multidominios, ¿cierto? Se midieron en un estudio. Hacer este tipo de estudios es muy difícil porque tiene muchas variables, pero se dieron cuenta que definitivamente esto ayudaba al desempeño cognitivo de todas las personas que participaron en este estudio. Y hay algo importante que también tenemos que tener en cuenta aquí, como la doctora Flores les preguntó, estamos de varios países y tanto las políticas públicas como el factor ingreso pues es diferente en cada país y sabemos que los países que estamos con ingresos de bajos a medios, como lo es nuestro país Colombia, pues tiene una mayor carga de factores de riesgo modificables. Esto tiene 2 vías y 2 maneras de verlo. Si tenemos más factores modificables, pues podemos hacer más intervenciones y hacer mucha prevención. Pero si no actuamos a tiempo y no prevenimos, pues la cantidad de trastorno neurocognitivo de enfermedad de Alzheimer que va a haber en unos años, pues va a ser exponencial y como somos países pobres, pues no vamos a tener cómo atender a esa población. Entonces esto es algo que es importante y creo que debemos mirarlo desde el optimismo y es que, ¿qué podemos hacer hoy en nuestra sociedad para poder prevenir? Porque esto va a repercutir también en un futuro y en la viabilidad económica de un país. También sabemos que cuando hay grupos minoritarios hay prevalencia más alta de múltiples factores de riesgo en países, en las personas que viven en países con población, digamos, minoritaria, en nuestro caso, por ejemplo, la población afro, la población indígena, ¿cierto? Estas personas tienen también más riesgo, más alta prevalencia de múltiples factores de riesgo por temas de acceso, por temas geográficos y por temas culturales que muchas veces no consultan tempranamente. Y también sabemos que el inicio temprano, como la educación y todos esos factores, pues pueden hacer que estas personas pues tengan mayor riesgo si no se educa a la población, si no se da todo el ambiente para que un niño crezca sano, pues eso también nos expone a un riesgo de hacer deterioro temprano o si por el contrario intervenimos tempranamente, pues también va a ser una ventana de oportunidad de prevenir trastornos cognitivos desde la infancia. Y esto no podemos hacerlo individualmente, debe haber un pensamiento colectivo y las políticas de salud pública deben favorecer la prevención de todos estos factores de riesgo de demencia, o sea que no solamente es algo iniciativa desde los sistemas de salud, desde la parte, digamos, que nosotros tenemos salud, llámese el aseguramiento, nuestro día a día, sino también el gobierno y las políticas
deben favorecer que esto se dé con educación, aire limpio, control del consumo de tabaco y entornos activos. Debe haber parques, infraestructura para que la gente se motive y pueda hacer ejercicio sin tener problemas en el acceso al mismo. Es importante también tener en cuenta que si una vez se presenta un trastorno cognitivo como la enfermedad de Alzheimer, pues también un diagnóstico oportuno va a hacer que este paciente pueda tener una mejor calidad de vida, un mejor desempeño y que su enfermedad no sea tan grave. Entonces, también vamos a hablar de algo importante y es que una vez que hay un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer o de cualquier otro tipo de demencia, pues debe haber una planificación del futuro, a ver quién se va a encargar del cuidado, cómo va a ser todo lo que se va a poder manejar, porque si es un trastorno degenerativo, pues esto va a avanzar a pesar del tratamiento. También tenemos que plantearnos el acceso al tratamiento, el apoyo emocional para los pacientes y sus familias y las decisiones informadas, especialmente en la primera etapa de la enfermedad. Las consideraciones, yo creo que siempre un paciente tiene derecho a saber. Esto es lo que a veces me pasa en consulta y es que los hijos me dicen, doctora, no le diga que tiene Alzheimer, pero es que él tiene derecho a saber, él tiene derecho a qué va a pasar después y tiene que tomar decisiones cuando las pueda tomar. El apoyo posterior al diagnóstico, las intervenciones que en cada país pueden haber disponible y sobre todo pensar en calidad de vida para el paciente y para sus cuidadores. También como dato, no me voy a extender mucho en esto, solo quiero contarles que hay unos biomarcadores que podemos hacer ahora tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo para diagnosticar la enfermedad. Sin embargo, esto siempre unido a los trastornos o a los síntomas y a la visión clínica que podamos tener del paciente. Entonces es importante tener en cuenta esto. Hay tratamientos farmacológicos cuando ya hay un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Esto ayuda en calidad de vida a retrasar un poco la progresión. Existen varios grupos de medicamentos. Esto no lo voy a tocar y hay unas nuevas terapias que están ahora que ya son terapias biológicas que van a atacar directamente esos anticuerpos de degeneración en el cerebro. Son medicamentos de altísimo costo y que no todos los pacientes pueden ser susceptibles a este tipo de terapias. O sea que definitivamente la mejor terapia para esto es prevenir con todas estas herramientas que les he dado para potenciar la memoria y para prevenir trastornos cognitivos. Entonces, ¿qué otras cosas se tienen que hacer ya cuando hay un diagnóstico? Actividades personalizadas, adaptadas a los intereses del paciente, para que el paciente pueda regular mucho la parte emocional. Debe haber estimulación cognitiva y también debe haber apoyo a los cuidadores. ¿Esto en qué va a influir? En calidad de vida, en disminuir esos síntomas emocionales asociados a las demencias y a disminuir la carga que puede producir al cuidador. Esto pues también siempre lo enfatizo porque el cuidador debe ser de cualquier persona que esté a cargo de un paciente con un trastorno neurodegenerativo. Es muy importante que también tenga un grupo y medidas de soporte para llevar la carga emocional. En cuanto al manejo de síntomas neuropsiquiátricos, sabemos que hay medicamentos y también intervenciones que no son medicamentos para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y también hay algo que la pandemia nos enseñó y es que el hecho de los pacientes que tenían COVID eran más vulnerables a la mortalidad y también eran más vulnerables a empeorar su deterioro cognitivo. De hecho, muchos pacientes que vimos post pandemia en programas especiales, pues nos dimos cuenta que aún siendo pacientes jóvenes, posterior al COVID, referían problemas de memoria y problemas de atención. Además, como ya lo sabemos y lo mencionamos, el aislamiento social que se dio durante la pandemia también empeoró estos trastornos cognitivos. También hay algo que está, de hecho, hace 2 días salió un artículo en un periódico importante aquí en Colombia, en el periódico El Tiempo, donde nos contaban que hay muchos dispositivos ahora con inteligencia artificial, como ayudantes de inteligencia artificial que ayudan a estimular a los pacientes con demencia, sobre todo los que vienen en aislamiento y tienen esa percepción de soledad. Entonces, al parecer, la tecnología tiene una ventana de oportunidad de estudio, todavía podemos decir por la evidencia médica que tiene efectividad, pero pues sí hay algunas cosas que se están estudiando para mejorar la calidad de vida de los pacientes, especialmente cuando están en aislamiento o con sensación de soledad. También es que tenemos desafíos y es que pues tenemos que tener en cuenta que muchas de estas cosas dependen del comportamiento humano y si no somos conscientes de esto, pues por más prevención, por más políticas públicas que se hagan,
Si la persona no es consciente, pues finalmente va a resultar en un deterioro cognitivo y una demencia. El acceso muchas veces al diagnóstico de los servicios de salud, pues no siempre todos los sistemas hacen que la persona pueda acceder tempranamente y pues no hay herramientas que a veces nos puedan medir a todos de la misma manera. Entonces a veces los resultados en unas poblaciones y en otras pueden ser diferentes. Sin embargo, pues es importante y esos son los desafíos que nosotros tenemos como especialistas en las neurociencias, es que tenemos que tener adaptaciones culturales a todas las intervenciones. No es lo mismo un paciente con Alzheimer en los Estados Unidos que en Colombia o en Perú o en Chile, en Panamá, son diferentes. Es diferente un paciente que de pronto tenga recursos limitados a que tenga recursos que pueda hacer que accedan a todas las terapias de estimulación cognitiva y pues lo ideal sería que todos tuviesen acceso a todo, pero pues no, sabemos que no siempre esto se puede dar. La parte nutricional también infiere, entonces estos desafíos los tenemos, ¿no? En cuanto a la equidad que deben haber en cuanto al acceso a estos tratamientos. ¿Cuáles son las direcciones futuras? La idea nuestra es llegar a la medicina de precisión, donde podamos determinar, uno, si uno tiene riesgo de tener una enfermedad desde el punto de vista genético para poder hacer prevención, ¿cierto? Hacer un diagnóstico temprano, implementación de nuevos tratamientos, pero mi gran mensaje para ustedes el día de hoy es que debemos es prevenir. Sabemos que tenemos 14 herramientas para que nuestra memoria funcione bien, para prevenir deterioro cognitivo y para prevenir la enfermedad de Alzheimer. Y como sabemos, el llamado a la acción no es solamente para nosotros como individuos, a los profesionales deben saber esta información, deben educar acerca de todo esto que podemos prevenir, debemos hacer más investigación, debemos tener más políticas públicas y yo creo que lo importante es cambiar nuestro pensamiento como individuos, como personas, como terapeutas, para poder adoptar estos estilos de vida más saludables y reducir el riesgo. Y pues yo creo que tenemos una ventana de esperanza, ¿verdad? Sabemos que el 45% de los casos de demencia se pueden prevenir, sabemos que hay tratamientos, sabemos que hay muchas cosas farmacológicas y no farmacológicas que nos pueden ayudar y sobre todo que nunca es tarde y que siempre podemos potenciar nuestro cerebro para que funcione lo mejor posible. Muchísimas gracias. Pilar, muchísimas gracias por esta presentación tan excelente y con un tema que nos invita a reflexionar sobre nuestros estilos de vida y cómo mejorar nuestra calidad de vida a futuro. Les doy las gracias a todos ustedes. Vamos a presentar una encuesta. Voy a dejar en sala a Raquel de Puerto Rico. Pilar, nuevamente invitada para una próxima charla y muchísimas gracias por esta enseñanza que nos has dado hoy. Buenas noches, doctora Janine. También buenas noches a la doctora Pilar Fierro. Muchas gracias por toda la información que nos proveyeron en la noche de hoy. Escriban en el chat si toda esta información que la doctora nos dio ha sido una información completa, muy, muy valiosa. Apreciamos el tiempo que se tomó la doctora para poder venir a enseñarnos cómo funciona todo esto del cerebro, cómo funciona todo este tipo de trastornos que también, pues, puede aquejar a cualquiera de la familiar nuestro o personas cercanas a nosotros. Sabemos que la doctora es una persona muy ocupada, así como también la doctora Janine, pero ellos sacan este rato para que nosotros podamos comprender a cabalidad cómo funciona nuestro cuerpo. Aquí en sala pueden ver también que hay una encuesta donde estamos preguntándole si usted ya es socio de Forlife, si ya consume los suplementos de Forlife o si es un invitado. Si es un invitado, pues puede pinchar en donde dice que es un invitado. Y si ya es una persona que lleva tiempo consumiendo, pues puede pinchar en donde dice ya soy socio de Forlife. Definitivamente el tiempo se pasó para poder cubrir las preguntas y respuestas. Veo muy necesario, Verónica, si te encuentras aquí en sala, Verónica, si pudiéramos abrir el próximo jueves con la doctora Janine, o si la doctora Pilar nos puede acompañar también para las preguntas y respuestas y en específico para que la doctora Janine pueda decirnos qué suplementos de For Life son vitales e importantes para todo lo que es el cerebro o la parte neuronal. Pero me gustaría, doctora Janine, para no irnos sin esa información, ¿qué suplementos
tú puedes recomendar en este momento, aunque el próximo jueves abramos todos los ingredientes y lo que hace cada uno de esos ingredientes en la parte neuronal y nerviosa de nuestro cuerpo? ¿Qué suplementos tú podrías recomendar aquí al equipo? El estrella en el cerebro es Ricol, pero no se les olvide que siempre hay que acompañar con Transfer Factor Plus. Para empezar, un bioefa omega 3 también complementaría todo esto. En la manera para prevención, BSB, acá en Colombia se llama BSB, cardio en Estados Unidos, también nos va a complementar en la salud neuronal. Estos son los productos que habla la doctora. Quiero mostrarles aquí en la página web. Este es el Recall, que es para el cerebro específicamente. Pueden tomar screenshot y habla de la persona que te invitó y le dices cuál es este producto, cómo lo puedo conseguir. Y recuerda, el próximo jueves vamos a darte más información de lo que hace cada ingrediente dentro de este producto. La doctora Janine tiene mucha información al respecto. También la doctora recomendó Cardio, que es el otro producto también. En Colombia está el BCB, pero es este producto también aquí, el Cardio. Tómenle screenshot. ¿Cuál es el otro producto, doctora? Omega 3 bioefa, acá en Colombia Al es que no. violet es Essential. Vamos a ver por aquí. Estoy compartiéndole. Vamos a ver si me sale por aquí el Essential. Aquí está, este. El bioefa sería ya en Colombia, pero aquí en Estados Unidos el Essential Fatty Acid Complex que tiene, ven que dice brain y cardiovascular, que también son suplementos para toda la parte neuronal. Equipo, invitados que he visto que en esta sala hay muchísimos invitados. Quiero que sepan que For Life tiene todos estos productos disponibles para ustedes, para que ustedes lo puedan conseguir y sobre todo, como dijo también la doctora, ella indicó que es el Transfer Factor Plus o el Transfer Factor 3 Factor, que es el producto estrella de la compañía, que eso no les puede faltar en ningún momento. Les repito, el próximo jueves vamos a dar más información al respecto para que se puedan conectar y puedan hacer sus preguntas y respuestas también. Sabemos que pueden ustedes preguntar todo a la doctora Janine. Ella está muy alineada con estos doctores también, que puede ella también hacerle esas preguntas a estos doctores. Disculpen que no le podamos contestar ahora sus preguntas, ¿cierto, doctora? Ya nos extendimos 20 minutos del tiempo, pero muy bien aprovechado. Así que para cerrar, quiero dejarte a ti, Janine. Bueno, nuevamente mi agradecimiento para la doctora Pilar Fierro con toda esta valiosa información importante y que impactará nuestras vidas. No recuerden que tenemos al alcance suplementos que nos pueden ayudar también y apoyar nuestra salud y que ante todo no se les vaya a olvidar que en las diferentes patologías, enfermedades que hemos hablado, los cambios en el estilo de vida son el pilar fundamental para tener buena calidad de vida y que la suplementación es un recurso más que podemos aprovechar y apoyarnos. Entonces, bienvenidos para la próxima charla, para resolver dudas y pues en el flyer siguiente vamos a ver cuál es el tema siguiente a, a tener en la próxima semana. Una Muchísimas última gracias a cosa. todos. A la doctora Flores, gracias por la invitación y si quieren seguirme en las redes sociales, ahí doy toda la información de salud cerebral también por si quieren conocer más. En Instagram estoy como la doctora Cerebro, así como suena, se los dejo ahí en los comentarios. Y en YouTube hay un podcast que se llama Salud Cerebral, donde también tocamos mucha información para pacientes y familias. Entonces, muy bienvenidos todos y también ahí me pueden escribir acerca de todas las dudas que puedan tener acerca de la salud del cerebro. Y muchas gracias y los felicito por estar aquí. Y Pilar, muchas gracias. Buenas noches, equipo. Nos vemos el próximo jueves. Gracias por la asistencia. Buenas noches. Bueno, por Muchas gracias. Bendiciones, Noches, equipo. gracias. Gracias. Gracias, Dios los bendiga. gracias, Dios le bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Dios los bendiga. Saludos. Que tengan buena Buenas noche. noches. Gracias.